Hola, nuevamente aquí una semana más, preguntándonos cómo es el arte de vivir. Me gusta mucho como esa frase. Eh, Se supone que yo soy una persona que me he preparado más que todo para cosas artísticas, con el cuerpo. Y después de mucho hablarlo con familiares y de recapacitar, caí como en cuenta que realmente todo lo que se hace eh, con la mayor atención, como con atención plena, con las ganas de mostrar lo que es uno y lo que está sintiendo en ese momento, es todo un arte. Entonces, realmente saber vivir es un arte, intentar darse bienestar es un arte, y por eso me gusta a este medio por el que me comunico, o a este canal, llamarlo el arte de vivir. Em, por eso les digo que nuevamente una semana más aquí en el arte de vivir. Em, esta semana me decidí a, a contar como una parte de mi vida que es como bastante trascendental, porque da como un antes y un después a cómo yo percibo la vida, a cómo camino la vida. Pero pues como que yo me preguntaba cómo quería abordar este tema, ¿no? Porque muchas veces cuando vuelvo y lo recreo en mi cabeza, a veces lo trabajo, o bueno, lo empiezo a narrar más como percibía mi entorno, que no está mal, pero quería hacer este ejercicio ahorita de forma consciente porque rara vez cuento este tema a personas con las que no lo viví, y creo que casi nadie se lo cuento. O sea, realmente que me siente y lo haya hablado con nadie. Y sí fue un tema el cual me hizo ver la vida a mí de una manera totalmente diferente. Y obviamente a medida que ha ido pasando el tiempo, pues tengo como una forma de contarlo totalmente diferente. En este momento quiero darme el gusto de contarlo como yo lo viví. Entonces, para que ustedes lo entiendan un poco más fácilmente, o de pronto se ubiquen más fácil dentro de todo esto, lo vamos a llamar eh, trastorno afectivo bipolar en primera persona. Bueno, aquí en este ratico les voy a contar eh, cómo fue que llegué a un diagnóstico de salud mental, em, qué pasaba en esos momentos de mi vida, yo cómo percibía la vida, eh, qué pasaba por mi cabeza, cuáles eran mis prioridades y qué llegó a pasar en mi vida en ese momento para que yo quedara como con esa etiqueta. Bueno, más o menos no, en el noviembre del 2016 sucede esto, pero previamente a esto, yo me encontraba haciendo cambios en mi vida eh, importantes, pero en ese momento yo no los percibía como importantes. Yo decía, es como lo obvio. Yo así percibía que era el orden de las cosas, y también sentía que eso era lo que iba a dar felicidad a mi vida, porque en ese tiempo yo no contemplaba la palabra bienestar, sino felicidad. ¿Soy feliz? Era una de las preguntas que más me hacía, como de mis 21 a mis 25. Me lo hacía de forma muy consciente, como soy feliz, ¿qué sería estar feliz? ¿Algún día voy a ser feliz? Entonces,
rápidamente, como desde mis 21 a mis 25, me dediqué a trabajar dictando clases de acrobacia aérea en tela con una pareja que tenía en ese momento y con la motivación de darle un buen tratamiento a unos perritos, a mis perritos que en ese momento había adoptado y tenían una sarna crónica. Entonces como que eso me lanza, que yo diga, sí, bueno, voy a hacer esto, necesito una entrada económica. Y realmente fue lo que la me dijo, ahí es donde tiene que estar porque intenté otras cosas y no pasaron. Otro tipo de trabajos y no. Entonces pues yo dije, bueno, este chico él quería nuevamente empezar como su proceso de circo y quería enseñar lo que sabía, entonces yo le dije, pues hagámoslo así, y bueno, como que unimos ideas, y así fue, se creó una escuela muy bonita, al aire libre, entonces pues era como tener esta relación, a mis perritos y trabajar en este tipo de actividades que parecen desestresantes, pero al ser una actividad de alto riesgo y hacerlo sin colchoneta y ya después de 5 años de hacerlo, pues había bastante público, a veces teníamos hasta 20 personas en un taller. Todo obviamente cada vez estaba mejor estructurado para evitar lesiones, accidentes y que las personas aprendieran de la forma más consciente. Siempre me encargué de estudiar este proceso para que hubiese mucho bienestar eh, en en las actividades. Entonces, pues este era como mi, mi vida en esos momentos. Yo desde mis 21 vivía sola en casa de mis papás, pues una casa dividida en pisos. Y entonces en el primer piso de la casa, que es el más independiente, como el que no comparte tránsito con los demás para ninguna área, vivía ahí con mis perritos y esporádicamente me quedaba con mi pareja de ese momento. Entonces, pues habían habido muchos cambios y muchos momentos donde yo había tenido muchas emociones que yo decía, pues no me quedo en la emoción, pero tampoco me daba ese momento de decir qué me está diciendo esta emoción, sino o me hundía en la emoción o la evitaba. Eran los extremos. Bueno, ya como que a mis 25 años empiezo a experimentar como un pico de estrés porque pues en ese momento de mi vida sentía que yo era la que controlaba todo lo de mi vida y, y si algo fallaba pues me iba a sentir incómoda y yo no quería que eso pasara. Entonces yo lo veía así, empecé a tener como estrés, entonces sentía una incomodidad en un ojo. Aparte este chico con el que salía empezó a tener curiosidad por la marihuana, entonces empezó a consumirla. Yo no tenía curiosidad porque yo fumaba cigarrillo desde los 14 y, y era muy juiciosa fumando cigarrillo, entonces dije pues fumar y seguir fumando, entonces no. Además, siempre en mi entorno había tenido personas que fumaban marihuana y no veía así como que yo dijera, uy, no sé, no lo veía como algo que yo dijera, lo hago y, y me trae beneficios, no, entonces ni lo tenía pensado como algo malo ni como algo bueno, entonces no me generaba curiosidad realmente. Pero pues entonces empecé a tener como este tipo de episodios de estrés donde sentía mucha incomodidad en mi ojo derecho. Voy al médico, me dicen que es una sinusitis, después hablo con otra doctora, ella me dice que no, que yo tengo la tensión muy arriba, que me va a mandar con internista. Entonces, en fin, hablando con personas muy cercanas, estas personas llegan como a la conclusión que lo que debo hacer es, o bueno, me dan como el consejo que consuma marihuana o cannabis, digámoslo así, porque pues cannabis es cuando se ve de una forma más medicinal. Entonces yo nerviosa y todo, pero tenía muchos nervios de estar enferma y lo que me habían dicho, pues accedo, fumo y para mí fue un choque muy fuerte, no sé si moralmente lo veía como algo malo, el caso es que ese día me encuentra mi papá, me atacó a llorar,
no sé, hubo mucho choque en mí y después de que yo consumía casi siempre, después como de 8 horas, quedaba muy, muy aburrida, muy triste, muy como, "Ah, esto no tiene sentido alguno". Y hablándolo con las personas así que me estaban como guiando en este camino, me decían, no, pues tiene que contemplar más su presente, estar más en el presente, pero pues evidentemente era algo que a mí no se me estaba facilitando y nunca se me había facilitado. Era una persona que se me facilitaba mucho irme en las ideas y enajenarme de mi materia. Entonces, pues esto era evidente y pues estaba pasando más con el consumo de la marihuana, pero esta igual ayuda un poco a relajarme. Y una cosa que sí noto es que me levanto totalmente descansada. Pues el caso fue que empezó a pasar que al ver que pasaban periodos largos donde no consumía y me aburría muchísimo, pues empiezo a consumir más rápido, más rápido. En ese tiempo, por como yo percibía la vida, entonces me alimentaba de una manera que me había llevado a subirme mucho de peso porque me alimentaba demasiado mal, alto en azúcar, cantidades muy grandes, productos con mucho sodio ultraprocesados. Entonces me había subido como 17 kilos a lo que yo pesaba usualmente. Yo pesaba 53 kilos y llegué a pesar 69 kilos. Otra cosa que me tenía bastante fastidiada. Pero entonces con el consumo de la marihuana noté que empecé a bajar de peso y que si me proponía no comer, pues entonces no comía. Yo siempre he sido una persona que si me propongo cosas, o sea, soy muy juiciosa para hacer rutinas, para seguir como, sí, rutinas. Hoy en día trato de llamarlos rituales porque siento que suena más bonito, más como armonioso, como esos hábitos que uno hace con toda la atención y con todo el amor. Pero bueno, siempre ha sido una característica mía y en ese momento pues no fue la excepción y al ver que estaba bajando de peso pues dije fenomenal. Pasaban días donde yo no comía ni siquiera un cuarto de manzana y yo me sentía súper orgullosa de mí, yo decía súper bien porque pues voy a estar muy bien. El caso es que igual yo todavía necesitaba validación externa. Yo me veía al espejo y decía súper bien, pero pedía la validación externa. Entonces siempre que uno estaba pidiendo validación externa, esta cosa se pone súper pesada y uno nunca escucha lo que quiere oír o bueno, en fin, ya está en un error, uno no se está contemplando tampoco. Entonces, pues sigo con este régimen de no comer, entonces como que caigo en problemas alimenticios y esto pues me lleva o no me lleva, porque es que también una usual que yo tenía desde muy chiquita, como desde mis 13, es que yo no tengo un ciclo circadiano saludable, yo no cuidaba mi sueño absolutamente nada. A veces dormía mucho, a veces dormía muy poquito, no tenía rutina de sueño. Era un desorden total. Yo no tuve una educación para cuidar mi sueño y el sueño es algo supremamente importante para tener calidad de vida. Entonces, fumando mucha marihuana, fumando mucho cigarrillo, no cuidando mi alimentación, teniendo hábitos de sueño terribles y aparte rutinas extenuantes porque tenía o tengo perritos y en ese momento también tenía muchos perritos, entonces estar pendiente de su comida, de su aseo, de una casa, de mi alimentación, de unas clases, de compartir con mi entorno, en fin, se volvió una cosa así como que empecé a ponerme, a enterrarme en vida y yo creyendo que todo lo estaba teniendo muy bien y que ya no estaba estresada, pero entonces me empieza a suceder que no me acuerdo absolutamente nada de lo que pasó el día anterior, nada, nada, yo intentaba pensar ayer algo, algo, porque a veces uno no se acuerda de cosas, pero no me acuerdo absolutamente nada, era una laguna mental total.
Y yo, uy, ¿qué carajos me está pasando? Me asusté. Pero entonces empiezo a sentirme con más energía. Yo lastimosamente, como era una persona que tenía un ciclo circadiano horrible, siempre que dormía y eso me despertaba sin energía y cansada. Y ahora no estaba experimentando esto, estaba experimentando muy buena energía. Entonces me permitía entrenar mucho tiempo, me permitía entrenar mucho tiempo. Y eso me gustaba, me generaba satisfacción. Entonces, pues yo como que lo comunicaba a mi entorno lo que estaba sucediendo, pero también yo seguía viviendo y yo decía, pues bien, porque tengo energía. Y yo casi nunca he tenido energía. Yo de pequeñita recuerdo que le decía, bueno, en mi adolescencia le decía a mi mamá, yo escuchaba lo que era la fatiga crónica y yo le decía, a mí se me hace que yo tengo fatiga crónica porque yo vivo así, cansada, con sueño, no tengo ganas de hacer nada, en ningún lado me hallo. Entonces era chévere lo que yo sentía en ese momento. Pero entonces a esto se suma, aparte de la ausencia de comida, del exceso de consumo de sustancias, lo del ciclo circadiano desorganizado, se suma que ya no es un desorden el ciclo circadiano, sino que ya no puedo conciliar el sueño. Ya mi cuerpo tiene picos tan altos de energía que yo no puedo dormir. Yo intento calmarme, pero todo el tiempo tengo que estar haciendo algo y solucionando algo, moviendo algo. Lo curioso es que igual yo vivía en un entorno en ese momento, como que en 1 o 2 semanas el entorno se volvió súper desorganizado, tenía montones de ropa que lavar, montones de loza que lavar y no lo había hecho. O sea, no me podía concentrar en una labor, pero tampoco podía descansar. Era, mi sistema nervioso estaba supremamente alterado y ya yo tampoco me encontraba como en una lógica de decir yo qué decía. Realmente yo ni sé qué decía. Yo ya estaba en piloto automático. Entonces llega un día donde yo le comento a mi pareja y yo le digo, uff, no, la verdad es que siento que necesito tomarme un suero porque ya no me entra la comida. O sea, ya no era algo que yo dijera, no quiero comer, sino de verdad, no puedo comer. Entonces le dije, me gustaría un suero, pero yo ya sentía como que esas cosas yo no me las podía dar. Yo siento hoy en día que yo entré en un momento o sea, la verdad me estaba mostrando que yo tenía una carencia afectiva que tenía que solucionar, dándome yo ese amor, ese cuidado, esa contención, pero yo la seguía buscando del entorno, como, mire, cuídenme, cuídenme. Pero bueno, en ese momento fue así, le comunico a esta persona eso y esta persona pues me omite totalmente. Y yo pues bueno, salí, saqué a las perritas, porque eran 2 perritas que yo en ese momento sacaba, porque pues ellas se estresaban un poquito más, entonces pues salí con ellas, disfrutaba mucho el contacto del pasto o sea, que mis pies tuvieran contacto con el césped, entonces me gustaba ir a descalzarme mientras las paseaba en el parque y, y ya después recuerdo es que estoy en la habitación de mi hermana mayor que vivía en ese momento en el tercer piso y le estoy diciendo como que ni me acuerdo qué le estoy diciendo, ella me dice, ella estaba escribiendo algo, me cuenta como lo que estaba escribiendo y el caso es que ya no tengo solo lagunas mentales del día anterior, sino yo vivo saltando como, o sea, ahorita yo diría como en líneas de tiempo, en ese momento me salto y ya me estaba sucediendo desde antes. Yo lo comunicaba, ya ni sé cómo lo comunicaba, la verdad, porque pues yo no tengo conciencia cómo me movía, solo recuerdo que habían episodios donde yo me ponía muy sensible y me sentía como con mucho miedo y con picos de mucha energía y de mucho miedo y me sentía muy descubierta, pero también tenía esa necesidad como de emprender cosas
Era así, como que el ánimo estaba todo el tiempo así, súper descontrolado, mi sistema nervioso ya estaba muy, muy descontrolado. Ya después recuerdo es que quiero abrir la ventana de la calle y empiezo a correr cosas como porque quiero abrir paso para lanzarme, o sea, tengo la necesidad de lanzarme hacia algún lado y siento como desespero de cómo estaba el entorno que me rodeaba. Sentía mucho desespero o creo que fue un momento donde ya la me dijo, mire, usted siente esto, usted siente así su entorno. Pero entonces al estar ya mi sistema nervioso tan descontrolado, yo quería morirme, yo ya no quería aguantarme esto. Ya era como la única forma de no soportar todo esto que no me gustaba. Y, y mi mamá se me atraviesa y ya después me encuentro esto en otra puerta o en un baño con mi otra hermana y rompiendo la taza y diciéndole que si se quiere morir, que se muera, que me tenía cansada con su estrés todo el tiempo y eso recuerdo. Después ya estoy en la puerta de la habitación de otra hermana, de la que antes había estado en su habitación, viendo cómo mi zapato está roto y pensando, uy, mi zapato está roto porque tenía unas botas que me gustaban mucho. Y yo pienso, uy, están rotas y digo, no pasa nada, ahorita las pego. Así iba mi cabeza. Eso es lo que pasaba por lo que, como yo percibía mi realidad. Y tal vez era como estaba mi entorno y yo me había enajenado tanto de mí, en tanto descuido, en tanta falta de amor, que ya estaba era divagando por las realidades de otros y creyendo que eso era amor. Quizá es lo que ahorita se me viene a la mente. Como les digo, todo esto yo siempre lo percibo de manera diferente. Em, Ese es el día en que ya no sé qué sucede, porque en un momento está toda mi familia detrás mío, pero ya llega un momento en donde ya solo estoy con mi hermana, la del medio, en la terraza, y yo me veo feliz, corriendo como cuando era chiquita y bajaba del colegio a la casa con mi mamá, y yo le decía, caminamos en caballito, que saltando, y ella me decía que sí, y yo recuerdo eso, que voy saltando muy feliz, y en mi cabeza una mujer con una voz muy bonita me dice, confía, confía, confía. Ahorita lo estoy diciendo tan rápido, pero ella le decía tan tranquilo y tan armónico. Y ya después estoy en la terraza de mis vecinos de atrás, haciendo así, como yo me sentía como un perro en ese momento. Y después estoy en la fachada de mis vecinos de la casa de atrás. Una fachada que en ese momento percibía totalmente diferente a cómo era esa fachada. Y, y recuerdo que se me cansan los brazos y ya, hasta ahí me acuerdo. Ya después estoy es en una sala de espera, esperando que me den paso a revisión. Después estoy en un baño con mi hermana mayor, quitándome la ropa para bañarme, quitarme la sangre. Y después estoy en una camilla y le pregunto a mi hermana, ¿me desfiguré la cara? Porque ella tenía una cara de aterrada. Me miraba con mucho terror. Y a mí dice, no, solo se desportilló un poquito el diente. Yo, después entra mi mamá y me consiente los pies. Todo esto no he seguido, pero es como yo recuerdo cada momento. Me toca los pies y yo me pongo brava y le digo, ya, yo siento mis piernas, yo estoy bien. Yo hoy en día siento que cada momento era como si yo sintiera lo que el otro sentía. Y, y le digo, yo siento mis pies
Después recuerdo que dos enfermeras me alzan con la sábana y yo sentía tanto dolor en mi cuerpo. Yo en mi vida había sentido tanto dolor, me dolía todo el cuerpo. Todo el cuerpo me dolía. Pero después de que ellas me movieron, les dije, uy, no me duele todo el cuerpo, denme en algo. Me dijeron, ya le dimos todo lo más fuerte, cosa que es totalmente mentira, según mi historia clínica, que ya me habían dado todo lo, lo que podían para mis dolores. Entonces lo que yo hago es sentarme como puedo con todo el dolor que tenía y empezar a estirar el cuerpo porque yo sentía que todo mi cuerpo estaba contraído y me dolía mucho todo. Se me acerca después, me llevan como a otro pasillo porque solo recuerdo en otro pasillo porque en este pasillo todos los doctores hablaban de cáncer de seno. Lo que más recuerdo es eso, de una charla que hablaban del cáncer de seno de una señora y yo pensaba, ¿será que están hablando de mí? Porque pues no sé por qué estaban hablando de eso y yo me encontraba obviamente en una psicosis. Entonces sentía que todo lo que hablaban era respecto a mí o así, pues lo percibo ahorita porque en ese momento lo pensé así y pues no tenía coherencia alguna. Eh, Después estoy en otro pasillo y se me acerca un psiquiatra y recuerdo muy bien ese momento, él se me acerca y me dice, hola, soy tu psiquiatra Andrés Parra y tú tienes un diagnóstico de psicosis por abuso de marihuana creepy. Cuando se te salga esto de tu cuerpo, tú ya vas a estar bien. Yo, bueno, no sé qué pasó, pero ya después estaba en un psiquiátrico mixto, en un cuarto oscuro donde había muchas camillas a mi alrededor y al frente estaba como la recepción del psiquiátrico y me dolía mucho el cuerpo. Después me recuerdo que quiero ir al baño, pero no están mis chancletas. Siempre como que una paciente aledaña me robaba las chancletas. Entonces me tocaba ir por ella. Y me tocaba bañarme con agua fría y me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza porque la tenía rota. Y yo estoy contando cómo yo veía todo en ese momento. Obviamente, ¿qué había pasado? Pues me había mandado de clavado de un piso de una casa a otra, entonces me había roto aquí la cabeza mínimamente para lo que había sido, pues, mandarme de clavado al cemento de 2,5 metros. Y me dolía todo el cuerpo porque me había soltado de 5 pisos mínimo, por no decir que son más, porque eran dos, o sea, no, perdón, de 5 metros, no 5 pisos, 5 metros porque eran 2 pisos de esta casa desde la fachada. Y me solté, entonces caí al piso y pues obviamente me dolía todo el cuerpo, pero no me ha partido nada. No había tenido ninguna fractura porque me hicieron todos los estudios, me hicieron TAC, me revisaron todo el cuerpo, yo estaba perfecta. Recuerdo que me daban el ácido valproico en jarabe. En ese momento yo no sabía qué era y me dicen, yo digo, ¿qué es? Y me dice esta gente, es la droguita de la felicidad, tómesela y va a estar mejor. Yo me la tomé, yo no sé ni cómo estaba caminando, no sé porque yo no estuve más de 3 días esa vez en psiquiatría, no lo estuve y estaba caminando y caminaba medianamente bien. Ya como que el segundo día me despierto y tengo 5 compañeros hombres al lado de mi camilla. Y entonces, cuando va a visitarme esta persona con la que salí en ese momento,
Le digo, no, yo tengo miedo porque yo vivo acá dopada, yo no sé nada, o sea, yo no estoy consciente de mí, porque yo era consciente que no estaba consciente de mí. La conciencia es muy loca, no sé qué es la conciencia, de verdad. He intentado estudiarlo desde este suceso y aún, pues muchas personas dicen lo mismo, la conciencia es algo de difícil definición. Pero bueno, yo tenía conciencia que no estaba como en las facultades de saber qué me estaba pasando. Entonces le digo que no, yo me quiero ir de ahí. Obviamente yo no me habían dado de alta. Entonces él pide la salida voluntaria. Yo no tengo, yo después de haber hablado con este psiquiatra en pasillo, no recuerdo haber hablado con otro psiquiatra. Entonces salgo igual de perdida a como entré, pero con medicamento. Al no tener medicamento como unos días, no recuerdo cómo fue eso, yo empiezo otra vez a tener problemas para dormir. No podía dormir de por sí, como que al segundo día de estar acá me da taquicardia. Cuando uno empieza a soltar medicamento psiquiátrico, el cuerpo se desestabiliza. Yo en ese momento ignoraba muchos todo. Yo no entendía nada ni siquiera, o sea, yo no percibía la realidad ni un poquito como yo la había percibido antes. Y, y todo era extraño, yo no entendía nada. Aparte tenía un miedo a la existencia, un miedo a todo, muy exagerado, como mucho miedo. Y no podía dormir. Y obviamente empiezo a darme cuenta que esta persona que tengo al lado, pues es como más, como, como que no me sirve para el proceso que yo estoy empezando a pasar. Entonces, eran muchas cosas extrañas que yo estaba viendo. Uf. Después mi familia me dice que me pase al piso de arriba para que mis perritos tengan más espacio. Listo. Yo iba como dejándome llevar por la vida y siento que era algo que yo necesitaba. Entender que la vida es así. Uno tiene que fluir con la vida, em, entendiendo que uno sí le da un orden, pero que uno no controla la vida, uno no la controla. Y empecé a darme cuenta que yo no había habitado mi parte espiritual de una manera sana, que yo nunca había tenido contacto con mi parte espiritual, que era una persona muy mental, que descuidaba totalmente mi materia, creyendo que eso era ser espiritual. Y empiezo a preguntarme, ¿yo por qué quiero felicidad si yo lo que necesito es bienestar? Y es cuando empiezo a tener esa palabra en mi cabeza, el bienestar, y a preguntarme, ¿cómo puedo tener bienestar? Recuerdo mucho eso que yo no sé cómo explicarlo, pero era como si yo estuviera viendo mi vida, no viviéndola, porque fue mucho tiempo que fue así. Uno cuando tiene crisis psiquiátricas, su parte cognitiva sufre muchísimo, mucho. Y los niveles de estrés son muy altos. Todo estresa mucho. De pronto nomás bañarse y vestirse estresa mucho. Después de una crisis, o así me ha pasado a mí. Y así lo vivía y era como ver una película. Y yo no entendía cómo yo no había visto a mis perros ese día y había hecho eso. Me culpaba muchísimo. Ha sido algo que nomás ser consciente de que yo me culpo ese suceso ha sido un proceso. Entender que me culpo por una crisis de salud o por una transformación
ha sido todo un paso, eso no fue hasta el sol de hoy, inconscientemente, yo soy muy exigente conmigo por eso. Y es algo que vivo trabajando. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Me doy el permiso de cagarla 1500 veces y de equivocarme y de fracasar. Me lo tengo que repetir muchas veces. Porque en ver mi película veía mi entorno muy triste y yo en ese momento o en momentos me culpaba de eso y sentía que tenía que hacer algo para demostrarles que yo hacía cosas muy buenas y no muy malas solamente. Me puse, bueno, en fin, así yo percibía la vida, pero yo no tenía conocimiento de nada. Yo hablaba con las personas de mi entorno y me decían que no sabían tampoco, como que yo estaba tan vulnerable en ese momento que era tan fácil literalmente meterme los dedos a la boca y yo creerlo, que es algo que también hoy en día yo digo, oh, no hay nada como aprender a confiar en uno y saber que el lugar seguro de uno es uno y tener una conexión real con la parte espiritual de uno, llamémoslo lo más profundo de uno, llamémoslo Dios, pero tener conexión con eso bonito, con esa vibración alta. Yo en ese momento oscilaba en eso, oscilaba en eso. Y ya un día, porque a todo el mundo le preguntaba, yo les decía, pues que no sé qué tengo, o sea, yo no entendía, porque aparte seguía teniendo lagunas mentales. Y no entendía qué tenía, y pues nadie, no, pues nada, nada, no tiene nada. Y puede ser parte de la verdad, pero hay momentos donde uno tiene que conceptualizar las cosas. Es importante para la parte mental de uno, que hace parte de la parte espiritual de uno, como yo lo veo, es así. Yo tengo que aterrizar cosas y decir, bueno, esto es esto, dónde lo pongo y cómo lo trabajo. Pero pues en ese momento yo estaba supremamente perdida, rota, hasta más no poder, todo me dolía, o sea, hacer las necesidades físicas me dolía. Yo no podía mirar a los lados, todo me dolía y yo no estaba tomando ningún medicamento ni para el dolor después de haber salido del psiquiátrico. Un día subiendo las escaleras de la terraza, yo pienso, yo soy bipolar. Así, tal cual. Entonces ya le pregunto a estas personas con las que convivía y me dicen, sí, sí, usted quedó con un diagnóstico. Yo ya ni recuerdo realmente cómo me dijeron, cómo fue esta situación, ¿no? El caso es que sí, y yo ya empiezo a mirar papeles, no sé cómo es, a ser más consciente de mí. Yo siento que esto fue una invitación también a habitar mi materia, a entender que mi materia no es decir soy linda o soy fea o estoy gorda o estoy flaca, sino apréciese lo valioso que es este templo, porque uno a veces por, no sé, como que, o bueno, por ir por el camino, hace parte del camino, uno aprender del entorno, entonces se apropia de cómo el entorno se percibe y empieza a percibirse de esa manera. Entonces yo me perdí de muchas cosas porque muchas veces yo era consciente que yo mi cuerpo lo percibía como un templo, pero a veces hablando con personas muy cercanas, estas personas decían, ay no, esto es para disfrutar. Y no todos tenemos el mismo concepto de disfrute, ni la misma conciencia de qué es el disfrute. Entonces esto volvía y me llevaba al bienestar.
Yo tengo un templo y tengo que darle bienestar a este templo. Y esto tiene que ser con una mentalidad organizada. El caso es que así me enteré. Así fue que la vida me dijo, o bueno, no, sí, la vida por medio de la salud colombiana, me dijo, tiene una etiqueta de trastorno afectivo bipolar. Y así fue como llegué a esa etiqueta, ¿no? Quiero aclarar que mi régimen de salud era subsidiado, que a mí estas personas solo me supervisaron 3 días y me dieron este diagnóstico y que solo se basaron en cómo me percibían las personas de mi entorno, que debo aclarar, tampoco estaban muy bien. Eh, También estaban muy llevadas por sus propias vidas, de una manera muy desorganizada, diría yo. Todo estaba muy caotizado. Entonces, esa es como la historia y por eso quiero nombrar este video como eh, trastorno afectivo bipolar en primera persona, porque así fue mi debut. Obviamente ya les contaré mucho más cómo fue para mí estabilizar, organizar mi mentalidad, eh, y porque ese fue el primer paso, organizar mi cabeza, que obviamente creo que es una pequeñísima parte de, de todos, de procesos de este tipo. No sé, igual las dudas que tengan, pregúntenme. No se diagnostiquen comparando situaciones suyas con las mías. Todos somos un mundo totalmente diferente. Siempre es bueno si queremos el acompañamiento de una persona que estudia el cerebro humano. Obviamente yo sí hago la invitación a que esto nos lleva a un acercamiento al conocimiento. Esto abre la curiosidad de cualquier persona y no nos podemos quedar con una etiqueta simplemente, sea el tipo que sea, sino esto siempre nos invita a conocer y a habitarnos. Y también a mí me invitó a acercarme a mi parte espiritual de forma muy profunda, porque yo tengo que aprender a creer en mí y a conocerme, a saber que a mí no me define mi entorno, o mejor dicho, sí puedo percibir cómo yo estoy en mi interior de la manera en que está mi entorno, pero que solo trabajándome a mí y, y como que cada día dándome ese bienestar es que voy a percibir el entorno que sueño. Y obviamente dejándome guiar por mi alma. Así que no se les olvide escucharse. Escúchense, escuchen su alma. Y bueno, esa es mi historia. Bye.